Muchísimas gracias por estar a cargo de esta moderación. El doctor Porfirio Tamés es actualmente director general de bibliotecas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y hasta 2006 ocupó la presidencia de la Red de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior del Noreste. Él cursó la licenciatura en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente fue becado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para asistir al programa de posgrado en bibliotecología de la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, Ohio, y también fue becado por la Autónoma de Nuevo León para cursar el doctorado en Educación Internacional en el Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ha sido responsable del diseño y primer coordinador de la maestría en bibliotecología de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma de Nuevo León, y desde enero de 1980 hasta la fecha ha participado en diversas ocasiones como maestro de asignatura para el programa de maestría en bibliotecología de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con ustedes, el doctor Porfirio Tamés. Gracias, Julio. Distinguidos miembros de esta mesa, estimados colegas, yo quiero agradecer su presencia y darles una muy cordial bienvenida a esta segunda sesión de trabajo del día 27 de octubre, que es la mesa de debate acervos y colecciones. Esta sesión, ustedes lo saben, constituye el seguimiento y la conclusión de esta excelente conferencia que Chip presentó hace un momento. Yo quiero agradecer a la Dirección General de Bibliotecas y a su director, mi querido profesor Adolfo Rodríguez Gallardo, por su amable invitación para moderar esta mesa cuyo objetivo es discutir en torno a los criterios que deben prevalecer para el diseño, la planeación y la construcción de acervos y colecciones en una biblioteca proyectada al futuro. En un mundo tan competitivo, complejo e incierto como lo es el de la educación superior, las bibliotecas universitarias deben todavía, y tal vez ahora con mayor urgencia, con mayor energía, señalar e incluso defender con toda convicción y precisión el fundamental papel que ellas desempeñan en la integración, organización, difusión y acceso al conocimiento y por ende en el desarrollo de la educación superior misma. Pero las bibliotecas universitarias deben asimismo diseñar y establecer con urgencia la estrategia más adecuada para cumplir con esta importante función, enfrentando con asertividad los enormes retos que plantean los nuevos escenarios de la educación superior en esta que es el inicio de la segunda década del siglo XXI y que seguramente enfrentarán en el mediano plazo. Estos nuevos escenarios están relacionados con distintos aspectos, por ejemplo, con la adopción de nuevos modelos educativos por parte de las instituciones de educación superior, los también nuevos medios de comunicación académica de los profesores, con el incremento en los costos de las colecciones documentales, mismos que contrastan con la escasez e incluso reducción de recursos económicos disponibles para este fin en algunas instituciones de educación superior de nuestros países, pero también con el desarrollo de nuevos sistemas y recursos tecnológicos empleados tanto en la administración como en la prestación de los servicios bibliotecarios, en la migración lenta pero consistente que experimentan las bibliotecas de colecciones impresas hacia las colecciones electrónicas. Y en contraste, este escenario real de la enorme brecha digital
que muchas instituciones de educación superior y por tanto sus bibliotecas padecen, con el reto siempre presente de consolidar la cultura de la información entre nuestros usuarios, profesores o estudiantes, independientemente de que se manejen con mucha eficiencia en las redes sociales y en el manejo de los gadgets que ellos emplean. Esta cultura de la información es una tarea siempre presente de nuestras bibliotecas. Por otro lado, es importante resaltar el reto que ellas enfrentan respecto a la falta de personal bibliotecario adecuadamente preparado, con el diseño y construcción de espacios bibliotecarios adecuados a estas nuevas circunstancias, por mencionar algunos de estos retos. Estos y otros asuntos que no menciono son los escenarios que las bibliotecas universitarias deben de conocer, de entender, de asimilar, de relacionar, pero sobre todo de convertir en estrategias de mejora de los servicios de información que ellas ofrecen. Porque en última instancia, lo que no ha cambiado y no cambiará en el futuro es que las bibliotecas universitarias deben de poner a los usuarios en contacto con la información más actual y pertinente para cubrir las necesidades que las actividades de estos usuarios reclaman. Los retos y paradojas que las bibliotecas universitarias se enfrentan ahora y en los próximos años representan para el tema de esta mesa, desarrollo de acervos y colecciones, un asunto de fundamental importancia. Por eso es que la Dirección General de Bibliotecas invitó a 3 destacados colegas de diferentes países, lo que le da ese carácter internacional de esta conferencia, y cuando lea un resumen del currículum vitae de ellos, quedará evidenciado esta experiencia y esta capacidad que ellas y él tienen para discutir el tema de hoy. Me refiero a Margarita Lugo, de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, a Judith Nixon, de la Universidad de Purdue en Lafayette, Indiana, en los Estados Unidos de América, y a Pascal Sainz, de la Biblioteca Nacional de Francia en París. Yo quisiera dar lectura rápidamente a un resumen del currículum vitae de estas personas que ocupan hoy la mesa de diálogo. Para un conocimiento mayor de su trayectoria académica, yo les sugiero que consulten el portal electrónico que la Dirección de Bibliotecas preparó para este propósito. Margarita Lugo es licenciada y maestra en bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido cursos en diversas universidades mexicanas. Se ha desempeñado como coordinadora de servicios de información en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Instituto de Geología, en el Instituto de Matemáticas Aplicadas, dentro de la UNAM, pero también ha sido responsable de jefes de servicio al público en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente, Margarita se desempeña como subdirectora de Servicios de Información especializada de la Dirección General de Bibliotecas y por lo tanto coordina las actividades relacionadas con el desarrollo de colecciones, las suscripciones, bibliografía latinoamericana y todo lo que tiene que ver con el tema de la mesa. Es autora de diversas publicaciones, una mujer que ha trabajado intensamente en el tema de desarrollo de colecciones. Judith Nixon, por su parte, cursó una licenciatura en Educación en la Universidad Valparaíso de Indiana y después obtuvo un grado de maestría en bibliotecología por la Universidad de Iowa en los Estados Unidos. Ha trabajado para 3 universidades norteamericanas, la de Wisconsin, la de Arizona y la de Purdue, donde actualmente se desempeña como
desarrolladora de colecciones y enlace con el Colegio de Educación. Ella ha trabajado por muchos años en el tema de desarrollo de colecciones y particularmente en un proyecto de adquisiciones orientadas por los usuarios. Ha escrito distintos artículos en publicaciones profesionales sobre este tema de desarrollo de colecciones. Su aportación a este campo es verdaderamente importante. Y finalmente, Pascal Sainz es el director del Departamento de Derecho, Economía y Política de la Biblioteca Nacional. Es un bibliotecario que posee una maestría en Historia, con una investigación muy interesante sobre el ejército en los tiempos de Porfirio Díaz, un asunto que nos comentaba a Helen, a Adolfo y a mí el día de ayer, nos dejó cautivados con este tema. En fin, un hombre que tiene una amplia experiencia en el área administrativa y se ha orientado también por 30 años, entre otras funciones bibliotecarias, a la parte de desarrollo de colecciones, tanto documentales como electrónicas. Ha trabajado también en proyectos de digitalización y ha colaborado con distintas secciones de la IFLA en temas relacionados con el asunto de la mesa. Por eso, como decía, la Dirección General de Bibliotecas invitó a estas 3 personas que darán continuación y conclusión al asunto que Chip inició hace un momento. Yo quisiera establecer la metodología de trabajo de la mesa. Tenemos 2 horas para la mesa. Ya me llevé 15 minutos cuando debería de haber tomado 10, pero en fin, se los vamos a quitar a alguno de los ponentes. Cada uno de ellos dispondrá de 20 a 30 minutos para hacer su presentación. Yo quisiera sugerir respetuosamente que más bien fuera hacia 20, para que al término de las presentaciones pudiéramos establecer un diálogo, que es el propósito de esta mesa, con ustedes, estimadas, estimados colegas, y se dé el propósito de la reunión, el reflexionar sobre los asuntos que enfrentan o enfrentamos las bibliotecas universitarias en este momento. Al término de la sesión trataremos, el que habla, de formular las conclusiones que surjan precisamente de la participación de nuestros ponentes y la de ustedes. Yo quisiera hacerlo ahora porque no quiero olvidarlo, agradecer las personas que un poco están detrás del escenario, si me permiten esta analogía, la persona que maneja el sonido, la que hace la traducción, que hace un trabajo estupendo, la persona que nos ayuda en el manejo de la computadora y, por supuesto, agradecer a los ponentes su participación este día. Quiero pedirle a Judith, por favor, inicie la sesión de trabajo haciendo su presentación. Thank you very much for the invitation to speak to you today. I am very flattered. And as I was introduced, I am a librarian at Purdue University, and I'm going to talk on building collections. How do I advance the slide? Just press, okay. Okay. I have 2 points, major points to make. A couple of them, both of them were brought up by Chip, but I'm going to concentrate on these 2 things. One is patron preferences, and the other is electronic books. And I'll go on to describe these in detail. Before I start, I'm going to back up and talk about someone who was a futurist. Thank you. Can you hear me now?
Let's see if this works better. Come closer, come closer. Does this work? Yes? Okay, now the translators can hear me. Thank you. I'm going to talk on 2 points. One is patron preferences, and the second one is electronic books. But before I start, I want to back up to 66 years ago and talk about a futurist who gave us a prediction then. This is from Vannevar Bush. He was not a science fiction writer. He was a major scientist working in the United States. Actually, he was coordinating about 600 scientists working for the use of science for successful warfare. And at the end of World War II, war is over. He recommended that scientists turn their efforts and energies to building a complex machine that would help us with memory. And I'm going to read to you a quote from him. So he was very much interested in preserving knowledge, and he's such a futurist. I think what he had to say to us was very important today. Consider a future device for individual use, which is sort of a mechanized private file and library. It needs the name, and to coin one at random, Memex. A Memex is a device in which an individual stores all his books, records, and communications, and which is mechanized so that it may be consulted with exceeding speed and flexibility. It is an enlarged, intimate supplement to his memory. It consists of a desk, and while it can presumably be operated from a distance, it is primarily a piece of furniture at which he works. On the top are slanting translucent screens. I'm going to try this. Is this better? Do I need to back up and start the quote over? Shall I start the quote over? No, okay. Okay, so it consists of a desk, and while it can presumably be operated from a distance, it is primarily a piece of furniture at which he works. On the top are slanting, translucent screens on which material can be projected for convenient reading. There's a keyboard, a set of buttons, and levers. Otherwise, it looks like a normal desk. Wasn't this a fantastic prediction for someone to make 66 years ago? In July of 1945, I was a newborn baby. And I read this quote to you because I want to say that we too are scientists and can look at what information we have available and make some predictions on the future. Thank goodness we aren't trying to predict 60 years in the future, but just 15 years in the future. So I'm going to show you a couple of reports that give us a little bit of information about what's happening today that we can use to build upon to make our projection, just as Vannevar Bush used information he had available to make his prediction. And right now I'm talking primarily about patron preferences, and later on I'll talk more about electronic books. What do we know about the patrons today? And this is from a report that was put out by OCLC. Chip, you'll be glad to hear that. On how Americans use online sources and their libraries. And in the work I've done through my career, I found that a lot of times what's going on in America is repeated in other countries or happening at the same time in other countries. So even though this report is focused on America, I think it probably has implications broader than that. But what do we know about Americans and libraries today? Americans are online. Well, we all know that. Everybody's online. Americans are reading books. They're reading more books than they did in the past, and they're using libraries. This report focuses primarily, I think, on public libraries, not academic libraries. But we know that public libraries, the borrowing of books or the loaning of books has increased 11%, and leisure reading is also increasing.
However, it's interesting, this report also shows that research in libraries is dropping. Now, that's an important piece for us to think about because we're academic libraries. We're all about research. What do we know about academic researchers? Now, this is from a journal article that was published in 2010. It has the title, The National Study of Information Seeking Behavior of Academic Researchers in the United States. What do we know from this report about academic researchers? They're spending about 11 hours a week reading. They're reading primarily journals. They read journal articles every day. And they're reading books weekly or monthly. This talk, I'm going to talk primarily about books. So it's kind of important here to realize that academics are reading, but they're concentrating their reading on the journal literature. The reason why I'm concentrating on books today is we know about electronic journals and electronic reference sources and the trends that started 15 years ago that are in place today. But the electronic book is kind of a new item. It hasn't really taken off. It's maybe just at that tipping point of going. So today I'm focusing on the book. What do we know about books in academic libraries? This is not particularly good news to librarians. And we've known this for a long time. For about 40 years we've known this was true. Just haven't had a good solution to it. Most books in academic libraries are shelf sitters. What do I mean by that? We, the librarian, buy the book, we put it on the shelf, and it sits there, collecting dust without any use. The author of this article, he was writing in 1969, applied the 80-20 rule. The 80-20 rule is not unique to libraries. It's a common rule. But in this instance, it means that 20% of the books fulfill 80% of the need. In other words, 20% of our books are circulating well, but what about those other 80%? How can we improve collection development so we don't have so many shelf sitters? Circulation studies also indicate similar problems in academic libraries. The first part of this slide relates to a recent Library Journal article, 2011, which said that between 1991 and 2008, the use of books in academic libraries dropped 26%. That was an average drop across the US. In some libraries, it was higher, 78% drop at Massachusetts, and 35% drop at California, San Diego. So some libraries, especially those with a more science orientation, are seeing a larger drop in the use of books. What about at Purdue? This is from internal statistics that I have access to at Purdue, and I am at the Humanities, Social Science, and Education Library. Between 1995 and 2008, that matches the time span of the Massachusetts and California, San Diego drop, we have seen a 49% drop in the circulation of books in our library. And the Humanities, Social Science, and Education Library is, of course, the liberal arts library at Purdue. We have science libraries at Purdue. When we look at the use of books overall at Purdue University, we see a drop of 62%. What can we do so that we are purchasing the books that patrons want? And one of the things that I want to share with you today is this thought that recently we have some tools that we can really use to help solve this problem. One of them is, I don't know why the picture's covering up part of this. We can look at interlibrary loan uses. What books are patrons asking for on interlibrary loan? And we know that the books that patrons ask for on interlibrary loan are used more. If we purchase those books, they are used more than the average book. We've known this for 40 years or 30 years. A study that was done in 1980 showed this. But we didn't have any good mechanism to make use of this data until late 1990s, about 1999. Two things happened that really made librarians able to
turn their attention to this question and start utilizing the solution. One of them was the ARL Interlibrary Loan Cost Study. And they figured out that it costs about $30 US dollars to loan a book or borrow a book. About $18.35 of that cost is borne by the borrowing library, and about $9.48 is borne by the lending library. So almost $30 total cost to get a book from another library to a patron. At that same time, late 1990s, Amazon came on the scene. Amazon.com offered libraries discounted prices on books. They had a huge stock of books, and they promised rapid delivery. It's that third thing, that rapid delivery, that we really wanted. We could get discounted books elsewhere, and we had huge stocks of books to draw on also. But rapid delivery. As a matter of fact, Amazon could get the book to our library faster than we could get it from another library. So the idea came through, well, let's buy, don't borrow. Just buy the book, don't borrow it. And that's what we started to do at Purdue University. So about 10 years ago, 11 years ago, we started buying books. About 2 years ago, we realized that we had 10 years worth of data. We had done a preliminary study after 2 years and continued our program. We called our program Books on Demand. And we realized that we had been collecting statistics for 10 years, and we knew right from the beginning we wanted to collect good statistics. So as my colleague told me, we have the best data in the country. Let's write an article. We had purchased 9,572 books based on patron requests. In other words, the patron just turned in an interlibrary loan request. They didn't ask us to buy the book. They just said, this is the book I want. And instead of borrowing that book, we bought it. We spent $350,000 buying those books at an average cost of $38 per book. Now remember, it costs $30 to borrow the book. It costs us about $20, the borrower side of that cost. So if that book was used twice, we had already more than paid for that book in terms of what it would cost us to borrow it twice. We were spending about 5 to 8% of our book budget, or our monograph budget per year. And at the bottom of this slide, I have the citation. I'm going to talk about this article later and how you can get a hold of this article if you want to read it. What did we find out about our users in our study? Well, the primary people who are asking for books on interlibrary loan, and we're buying those books, are graduate students. 60% of the books we bought were requested by graduate students. That's kind of interesting because I think graduate students have kind of an internal network of talking to each other about what they've read and sharing that information. About 30% of the books were requested by faculty, and about 8% from undergrads. So that leaves that little 2%, that's the staff. What else do we know about the people who were asking for books on interlibrary loan that we bought? 84% of the books that we bought were for liberal arts people. In other words, they identified themselves as belonging to one of the liberal arts departments. And 16% were from the sci-tech engineering side of Purdue. Now that's interesting because Purdue is a science, technology, engineering university, with liberal arts being the much smaller side of the house. So this is very interesting that the books that people are reading on the Purdue campus, the people who are reading books on the Purdue campus are our liberal arts people. Who are our major users by department? The English department, the history department, foreign languages, political science, philosophy, and management. These were the 6 big department users. Now, we wanted to know how well these books circulated after we bought them. So we did a major study comparing the circulation of our books on demand books and the regular books called the control books in the right-hand column here. And, you know, here in this chart,
back to that 9,372 books that we bought on for the Books on Demand program. And average circulation of those books during the 10 years was 4 times, 4.116. And the average circulation of a regular book, one purchased by a librarian, selected by a librarian, was 2.4 times. I'm going to repeat that data. Again, I apologize, this slide is not quite right, because that's so important. If we put 2 books on the shelf, they are on the same topic, and they're sitting on the same shelf, right next to each other. One was bought based upon an interlibrary loan request, and one was bought based upon a librarian selection. The book recommended or bought based on interlibrary loan request circulated 4 times, whereas the regular book circulated only 2.2 times. And this major circulation study is also cited on this slide, and I'll tell you about that in just a minute. Ah, there it is. We realized that we had enough data to write 4 articles. And if we had 4 articles, we figured that we could write a special issue. So we did. We suggested to the editor of collection management that we edit a special issue on patron-driven acquisition. That's generally what it's called in the United States, patron-driven acquisition, buying books that patrons are asking for. There are 4 articles in this special issue from Purdue, and there are 9 other articles. So we did a call for articles and selected 9 other articles. And much of the research that the other writers in this issue found parallel the conclusions that we found. And this was put out as a book, so it's available as a special issue, which is pictured here, and it's also available in a monograph format. And it came out in 2010 as a monograph. 2011. Let's go back and talk about electronic books now. I want to go back to that Vannevar Bush Memex machine, store, retrieve, and display books. This machine that he was talking about, where you can have a translucent screen on the top of your desk. Sounds, and it's going to have a keyboard, and it's going to have a set of buttons. It sounds to me like a computer. I don't think that Vannevar Bush exactly had a computer in mind, but he's certainly describing that for us today. And he said that it would store books. Let's talk about the electronic book and the advantages and disadvantages. Now, in the electronic world, the digitized world, journals, every researcher wants their journal articles on their desktop. They want to be able to search and find and download journal articles. We all know that. And they want reference books, and our students want this too. But the book has been much slower in taking off. Electronic books have been around for over 10 years, but they really haven't taken off until the last few years. But we do know there are some advantages of ebooks, and there's some disadvantages. So let's look at some of those advantages. Ebooks are searchable. That's the primary thing everyone says when you do a user survey. What do you like about electronic books? I like that I can search the book and zero in on exactly what I'm looking for. They love the anywhere, anytime. As long as you have internet connection or you have your computer with you, you can get to your book. Libraries like it because you can have multiple users reading the same book at the same time. That solves a big library problem. They're very fast. There's no waiting for them. They're online. They're interactive. You can highlight. You can take notes. They're environmentally correct. We were talking yesterday about green buildings. Well, these are green books. They take up no shelf space. What about disadvantages? If there's so many advantages, the electronic book would have taken off a lot sooner. What are the disadvantages? Well, they're difficult to read. We needed some kind of a reading device to make electronic books more user-friendly, and we now have that. The iPad, the Nook, the Kindle. Once those products came on the market, the ebook really began taking off. Another disadvantage of ebooks is they are expensive, especially scholarly books, sometimes 1.5 times as much money as the printed book. And I like to prefer buying paperback books because we don't get a lot of use of our books,
and that makes electronic books extremely more expensive. Not all the titles are available. I read recently that for scholarly books, only about 20% of the scholarly books are coming out in e-format at the same time they're coming out in print format. So not all titles are available. Sometimes there are technical problems, broken links. One of the big problems is lack of standards. Every publisher is doing their own thing, or every conglomerate is doing their own thing. There's not one way of doing it. And then here's one of the big ones. Most people, some people, just plain and simply prefer the printed book. They just want the physical book. What do we know about research that's been done on ebooks? This research was done in 2004, shortly after NetLibrary was available, and it was done at Duke. About 8,000 books they had both in print and electronic format, and they studied the use. You know, do the users want them in print? Do they want them in electronic? The user had the choice, and they found that ebooks were chosen 11% more often than the printed book was chosen. Similar findings came from other studies at Columbia and Rochester. This study was done before the Kindle, before the Nook, before the iPad. Now that we do have those devices, of course, the new idea is let's start buying electronic books. Let's start moving into electronic books much more aggressively than we have in the past. That's what we're doing at Purdue. We are using EBL books. This is a pilot project to see how well electronic books go over at Purdue. We are loading the records in the catalog, and we're putting together the patron-driven acquisition idea with the electronic book idea. We're letting patrons look at the records in the catalog and choose the books that they want. And we are renting the book for them. After we hit the fourth rental, or when we hit the fourth rental, we buy that book. So we can have 3 rentals and then 1 purchase. We are doing 5 minutes. Okay, I'll be fine. We're going to analyze our purchases. That's what we're doing right now. We're assessing our browse versus buy ratio, and we're checking how customers like this. And here's what we found so far. 6 months into the project, we have loaded 14,000 books into the catalog. We have spent $11,000 on these books so far. $7,877 of that $11,000 was for those single-use borrowing of the book. So every time we borrow a book, it costs an average of $9. So far, we have spent about $3,359 on buying books. That's the fourth rental or the fourth borrow. We buy it. And we've only bought 47 books. I was thinking it would be much higher than that. The average cost of these books is $71. And what kind of books are we borrowing? Liberal arts, repeating what we found in our interlibrary loan study. The liberal arts, 90% of the books that people are borrowing are in the liberal arts. Now, here's a prediction. This is not my prediction. This was done by David Lewis, and this was done about 5 or 6 years ago. In 2005, libraries are spending about 5% of their budget on electronic books. He predicted that this would increase at about 10 to 15% every year. So that if we look at this chart and see it 2011, actually I think his predictions are a little bit low. I think that this curve is going up much higher right now, and we are going to be spending more money, that we currently are spending more money than this chart even shows. But I do think his prediction is right, that we are going to be buying more electronic books than printed books. And so that's my prediction. There are 2 things we want to do. We want to use patron preferences, their patron recommendations. We want to harness that information into our collection development, and we want to aggressively buy electronic books. And I think this is questions, but we're holding questions for later. Bueno, buenos días. Y gracias. Sí. Y gracias a la UNAM y a los organizadores de
de esta conferencia para ofrecerme la posibilidad, la oportunidad de hablar aquí en este evento y también de descubrir México. Las colecciones de la Biblioteca Nacional de Francia reflejan la diversidad y la riqueza del patrimonio bajo su custodia. Todos tipos de documentos los tenemos, o casi todos. Preparando esta ponencia, yo había empezado a reunir bastante números, cifras para una introducción sobre lo que representa las adquisiciones de documentos en nuestra biblioteca el año pasado, es decir, el año por lo cual tenemos los últimos cifras completos para un año. Pero como no tenemos mucho tiempo, me voy solo a mostrarles esos cifras, contando solo los más importantes. Claro, compramos monografías, estoy hablando de libros comprados y vamos a ver más tarde que naturalmente tenemos en cuenta el depósito legal además. Hemos empezado a comprar e-books y ustedes pueden ver ahora cuál es la proporción entre monografías impresas y e-books que ya compra la Biblioteca Nacional de Francia. Hemos en particular contratado con dos importantes editoriales, Elsevier y Springer, el año pasado, y vamos a continuar con otros. Las publicaciones periódicas conocen la misma evolución. Aquí son las cifras y pueden ver. Y bueno, algunas cifras para los documentos audiovisuales y quiero quedar un momento a propósito de los intercambios internacionales que están bajando porque no nos parecen hoy un modo de adquisición muy eficaz, excepto para las publicaciones oficiales, porque para este tipo de documentos tenemos convenciones en propia forma con un cierto número de países y en este caso, muy bien encuadrado, funciona bien. Pero tenemos, lo he dicho inmediatamente, muchos tipos de documentos y lo interés de esa diapositiva no son las cifras, estaría mucho más largo de comentarlos, sino que darles cuenta de la diversidad de las colecciones de una biblioteca nacional como nuestra y que realmente provocan una especificidad comparándose con una biblioteca universidad, aún una muy grande biblioteca universidad, por lo menos en Francia. Bueno, partiendo de esa situación, me propongo en una primera parte de mostrar que naturalmente hay tendencias y cuestiones compartidas entre las bibliotecas nacionales y otros tipos de bibliotecas. Pero, por lo contrario, las bibliotecas nacionales tienen realmente especificidades que van a provocar ciertos modos de desarrollo de las colecciones. En conclusión, yo intentaré de explicar cómo y por qué una política documental dedicada a los usuarios en una biblioteca nacional debe ser completado e inspirada por una perspectiva de desarrollo cooperativo de las colecciones. Esos son los diferentes
puntos que me voy a percurrir en la primera parte. Y este primer punto lo compartimos totalmente con las bibliotecas universitarias, sí o no, y con todas las otras bibliotecas. Es este doble fenómeno del aumento regular del precio de los documentos impresos, tanto como digitales, y en el mismo momento vemos nuestros créditos para adquisiciones y conservación, pero también por otras funciones que bajan. En nuestro país, afortunadamente, hasta ahora, la Biblioteca Nacional de Francia ha conocido una baja bastante moderada en este tipo de crédito, sino que quizás lo saben ustedes, en el otro lado de la Manche, en el United Kingdom, la British Library tiene cortadas en su presupuesto mucho más importantes y siguiendo estando muy eficaz. Esta continua aumentación conjugado con el descenso de los créditos de adquisición y conservación, entonces conduce a reformular una política documental que me parece debe ser más útil, más exigente y más evolutiva. En el mismo momento, conocemos un espectacular incremento de la producción de recursos electrónicos nativos. El gráfico que está aquí es totalmente imaginario, es para decoración en esa día. En Francia, en realidad, las empresas editoriales son muy frioleras, eso es una buena palabra, ¿sí? ¿Se dice? En esta evolución. ¿No? ¿No se dice? Bueno, no están en la vanguardia en este sujeto. Entonces, la BNR se concentra por el momento, como yo lo he dicho ya, en grandes editoriales extranjeras. Y el próximo, certamente, será Wiley Blackwell este año, al final de este año. Y intentamos una estrategia de tránsito progresivo del papel al electrónico por diferentes razones, y una de ellas estando que una parte de nuestros usuarios no están ya acostumbrados a usar recursos digitales. Y como durante esos días hablamos mucho de las demandas de los usuarios, tenemos en una biblioteca como nuestra escuchar eso también. Bueno, ahora la otra tendencia que compartimos con numerosas otras grandes bibliotecas es la digitalización retrospectiva de las colecciones patrimoniales. La Biblioteca Nacional de Francia ha empezado un muy gran esfuerzo en este sujeto. Aquí pueden ver el documento número 1.500.000 que hemos puesto en línea en julio, y es un diario del periodo de la resistencia de mi departamento, L'Avenir. El ritmo de digitalización en nuestra biblioteca es de 2.000 a 3.000 nuevos títulos por semana. Digitalizamos todo tipo de documentos, pero por lo momento en cantidad son los libros y los periódicos que estamos digitalizando más. Quizás conocen la biblioteca digital de nuestra biblioteca, Gallica, con la dirección aquí,
Y así la digitalización de las colecciones contribuye a la hibridación de las colecciones, al desarrollo de servicios a distancia, a nuevas formas de cooperación con otras instituciones, lo veremos más tarde en esta presentación, y también a la transformación de las tareas y de las competencias profesionales para todas las categorías de trabajadores en la biblioteca. Así, este proceso enlarga y reconstruye el patrimonio intelectual que las bibliotecas ofrecen a sus usuarios, permitiendo que se le apropian. Lo que quiero decir aquí es que hay libros que antes de ser digitalizados nunca fueron utilizados, y desde el momento cuando se encuentran en la biblioteca digital, ya, no todos, pero muchos de ellos empiezan a estar visibles primeramente y después a estar consultados. Entonces, es importante que las bibliotecas nacionales desempeñen un papel importante en la digitalización y puesta en línea de las obras huérfanas y de los libros indisponibles. En Francia estamos negociando con el Sindicato Nacional de los Editores en esos dos puntos. Es muy difícil, pero tenemos una esperanza que vamos a llegar a un compromiso. Entonces, una voluntad de integrar mejor las demandas de los usuarios en la política documental. Bueno, muchos oradores han hablado en este punto. Yo quiero insistir sobre la necesidad, aún en una biblioteca como una biblioteca nacional, que las colecciones en acceso libre y las colecciones digitales también sean regularmente actualizadas. Eso implica, naturalmente, por supuesto, créditos de adquisiciones suficientes, pero también un proceso de descarte importante y regular. Y bueno, para ser honesto, en la Biblioteca Nacional de Francia, si estos departamentos lo hacen y otros no, por diferentes razones, tenemos que mejorarnos en sujetos. Y eso me parece que concerna también los documentos digitales. Hasta el momento, aún esta cuestión no fue estudiada, pero conservar en largo plazo datos digitales cuesta dinero, y mucho dinero también. Y en un momento tendríamos que escoger cómo vamos a tratar este sujeto. Bueno, tengo que acelerar, yo pienso. Esa cuestión también la compartimos con otras grandes bibliotecas, la palpitante cuestión del espacio. Cuestan muy caro los inmuebles de bibliotecas, su equipamiento, su mantenimiento, las técnicas y los procesos de conservación, el personal cualificado en dicho sector. Entonces, estas realidades deben ser tomadas en cuenta en las políticas de desarrollo de las colecciones, por lo menos para las bibliotecas a vocación patrimonial. En elección de los soportes, en la fijación de tasas de duplicados. Personalmente, yo estoy en favor de no duplicados, criterios y prácticas del expurgo. En algunas palabras, trabajando con la idea que finalmente, y en contrario con una idea recibida, conservar no es conservar todo, conservar es elegir. Conservar
si necesario, no necesariamente destruir, sino que aceptar de mandar fuera documentos que no son prioritarios para conservar bien los otros. Entonces, la Biblioteca Nacional tendría que participar en programas de conservación compartida. Otra tendencia, la internacionalización del acceso a los contenidos. Claro, un acceso, este acceso se encuentra favorecido por el digital, por diferentes razones que están aquí, pero tenemos que contar también con las leyes y reglamentaciones, y bueno, tenemos esperanzas con el movimiento de Open Access, o no sé si lo conocen, el proyecto de tratado sobre las excepciones y limitaciones a los derechos de autor, el copyright, en favor de las bibliotecas y de los archivos, bajo los auspicios del WIPO, que es la primera vez que un trabajo como esto se produce en este marco, y gracias a un trabajo muy importante de la IFLA y de EIFL. Ahora, las especificidades de las bibliotecas nacionales que les traen obligaciones y ventajas también. Las obligaciones y el beneficio del depósito legal. Bueno, es en nuestro país fundado en la ley. Saben que somos el país donde una tal ley fue creada en 1537, y ahora estamos regulados por el Code du Patrimoine, revisado en 2010. Y bueno, así el Code du Patrimoine que yo he reproducido es una edición de LexisNexis. Yo quiero saludar a los representantes aquí. Las obligaciones y beneficios del depósito legal, así se presentan algunas cifras, y lo que quiero insistir en un punto, ustedes ven el nivel de los cifras para libros, publicaciones periódicas, etc. Y la última línea, miran, los sitios internet, porque la Biblioteca Nacional de Francia es una que colecta, que archiva el web. En francés, 1.180.000 fichiers. En español, un billón y más. En un año. Y ahora, dos o tres cifras oralmente. Somos habituados a decir que en la Biblioteca Nacional de Francia nuestras colecciones de todo tipo de documentos representan más o menos 30 millones de documentos en soporte físico desde 1537. Y en algunos días hemos colectado algo como 15 billones de URLs, de files con el Internet. Y considerando que este material estará tan importante para los buscadores en sociología, en historia, ciencia política, ciencias, etc., ustedes entienden por qué es tan importante hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Y eso es lo que hemos, inventado. Es una manera francesa de hacerlo.
lo llamamos el modelo mixto. Hacemos una vez cada año una colecta larga y el robot parcurre el web y va a colectar, archivar los sitios del dominio .fr y algunos más identificados como franceses. Y no va en el web profundo, se queda en el web de surfacia. ¿Okay? El segundo tipo de colecta son las colectas temáticas en diferentes sujetos. No tengo tiempo para darle el detalle, pero si hay cuestiones yo responderé. Y finalmente, nosotros hacen también colectas muy puntual para un evento, por ejemplo, el Salón du Livre en París o un evento muy diferente, la Revolución del Jazmín en Túnez. Bueno, eso es el robot, pero no se presenta así. El robot es la increíble lista de referencia de URLs y eso es como nuestros bibliotecarios trabajan. Hay en la biblioteca algunos 90 bibliotecarios que trabajan en este sujeto. No hacen solo eso, hay 10 personas en cargo del depósito legal de la Internet, pero diferentes departamentos de colecciones como lo que yo dirijo participan y el nuestro participa mucho. Bueno, si ustedes quieren entender otros testimonios en esta cuestión, esta referencia, dale interviews de personas en diferentes bibliotecas nacionales en el mundo explicando cómo y por qué es necesario archivar el Internet. Otra misión específica de una biblioteca nacional, adquirir y preservar los documentos antiguos, raros, valiosos del patrimonio nacional, claro, pero a veces en ciertas condiciones del patrimonio universal. Aquí el ejemplo que yo he dado son los manuscritos de Casanova que hemos comprado el año pasado. Fue una adquisición excepcional, costó 7 millones de euros y afortunadamente una empresa que desea quedarse clandestina ha pagado por esto. Bueno, otra especialidad, si puedo decirlo así, los medios financieros y técnicos de ciertas bibliotecas nacionales en el mundo, no todas. Pero sabemos que comparándonos con otras bibliotecas y aún grandes bibliotecas, tenemos medios para digitalizar nuestras colecciones patrimoniales. Aquí son algunos cifros para adquirir recursos electrónicos y, yo insisto otra vez en este punto, para conservar colecciones tanto físicas como digitales. Tenemos 7 diferentes lugares, diferentes inmuebles para nuestra biblioteca, 500 kilómetros lineales de colecciones y también desde pocos años un sistema de preservación y archivo repartido, SPAR, para los datos digitales, que se sitúa al más alto nivel de normas en esta materia. En conclusión, la Biblioteca Nacional de Francia debe inscribirse en varios procesos de desarrollo cooperativo de las colecciones. Tiene que desempeñar un papel motor en dispositivos concertados de adquisiciones para documentos tradicionales, yo paso rápidamente en este punto, pero también para los documentos electrónicos.
Por ejemplo, participa como observadora en el consorcio Couperin de las bibliotecas universitarias en nuestro país. Y desde este fin de 2011 han sido firmadas 3 licencias nacionales para todos los tipos de bibliotecas en nuestro país. Y esperamos que se va a continuar el año próximo. También se trata de digitalización concertada de las colecciones retrospectivas. Nosotros compartimos opciones científicas y técnicas con otras grandes bibliotecas que son nuestras partenarias, nuestras, bueno, colegas asociados. Para evitar las operaciones de digitalización redundantes, procedimos con programas temáticos y además la BNF introduce ahora, desde este año, en sus cadenas propias de digitalización, un tercio de documentos procedentes de algunas de sus bibliotecas asociadas. Aquí se puede ver algunos de los programas de digitalización concertada, discúlpeme si es en francés, pero se reconoce que el más avanzado, concerne a mi departamento, son las fuentes del derecho con diferentes subtemas. Otro es la historia de arte, dividido diferentemente por tipos de documentos y otros más. También cooperamos y vamos a hacerlo aún más a propósito de la puesta a disposición en común de nuestros recursos a distancias. La BNF albergue en Gallica documentos digitalizados pertenecientes a otras bibliotecas o colecta según el protocolo OAIP-MASH los metadatos de documentos accesibles en las bibliotecas digitales de otras instituciones, permitiendo así a estos documentos mejor visibilidad y también mayor utilización. Recíprocamente, la BNF fomenta enlaces en los catálogos de otras bibliotecas entre las descripciones de algunos documentos y la versión digitalizada que no se encuentra en el computador de esa biblioteca, pero en nuestra biblioteca Gallica. Y la BNF participa activamente a ciertos portales de recursos federados. Aquí son ejemplos de las bibliotecas que cooperan con nosotros en uno u otro de esos modos. Y ahora son 35. En un año hemos pasado de 9 a 35. Y aquí es un ejemplo de un muy excelente portal sobre los artes de muñecos. ¿Eso es? Marionetas. Bueno. También las bibliotecas nacionales y la nuestra tienen que posicionarse en el reparto internacional de las tareas y los costes entre bibliotecas nacionales. Ya existe cierta cooperación entre algunas bibliotecas nacionales. Aquí se pueden ver diferentes ejemplos para digitalización de diarios, por ejemplo, porque una parte de nuestra historia fue común con estos países. Y también para el desarrollo de políticas y técnicas para el archivo del Internet, sea en la escala internacional adentro de el International Internet Preservation Consortium, IPC, y por la primera vez a escala bilateral con una cooperación con the Library of Congress a propósito de intercambio de publicaciones gubernamentales a través de Internet. Y también me parece que ciertos marcos internacionales que existen y con otros sujetos existen bien, se deben ahora de interesarse al desarrollo cooperativo de las colecciones.
fue ayudado para esta presentación por una colega mía, Carmen Gui. Gracias, Carmen. Y gracias por su atención. Voy a hablar yo sobre revistas. Es una presentación sobre migración a formato solo electrónico. Y bueno, yo creo que en muchas universidades, tanto mexicanas como extranjeras, ha sido un tránsito sencillo, pero en la UNAM ha tenido cierta complejidad y pretendo describir por qué. Vamos a hablar de características de los acervos de revistas científicas y técnicas suscritas en formatos impreso y electrónico en la UNAM, medidas adoptadas para racionalizar los recursos económicos, migración a formato solo electrónico y los retos que esto representa. Primero diré que la universidad estuvo celebrando el año pasado sus 100 años de vida como Universidad Nacional, pero tuvo su antecedente en la Real y Pontificia Universidad de México, fundada en 1551. Por lo tanto, ha desarrollado colecciones de revistas científicas y técnicas impresas de manera sistemática desde la primera mitad del siglo XX y por supuesto, en fechas pasadas el desarrollo se realizó y se logró principalmente a través del canje y la donación. Esto hace que algunas de las bibliotecas de la UNAM sean depositarias de valiosos títulos publicados en siglos anteriores. Por ejemplo, el más simbólico de todos, el de Philosophical Transactions of the Royal Society of London, que todavía hace 15 años acudían usuarios que venían sobre todo de universidades del interior de la República a consultar este título a la UNAM o a constatar que estaba aquí porque algunos no lo creían. Ahora todos tenemos acceso a esta valiosa publicación a través de Internet. La UNAM además ha logrado sostener un ritmo de renovación de sus revistas, haciendo a veces unos esfuerzos muy grandes en cuanto a la inversión de los recursos económicos, lo que no ha pasado en otras muchas universidades en donde las frecuentes devaluaciones han afectado y la falta de apoyo que algunas universidades o algunas instituciones gubernamentales no han podido sostener año con año hacia sus bibliotecas, por lo que la UNAM alberga muchos títulos que son únicos en el país. Hay que mencionar además que la selección tiene un marco totalmente académico. Actualmente se realiza con base en lo que establece el Reglamento General del Sistema Bibliotecario y de Información, que desde 1991 rige este funcionamiento del sistema, en el sentido de que cada entidad académica o cada dependencia académica administrativa debe tener una comisión de biblioteca. Y esta comisión de biblioteca supervisa y autoriza la renovación de las suscripciones, los nuevos títulos o las cancelaciones que se hacen año con año. Entonces, la UNAM, el apoyo que ha dado a través de sus bibliotecas y en particular sus hemerotecas es ya de múltiples generaciones y a diversas instituciones, tanto nacionales como extranjeras, a empresa, por ejemplo, a gobierno, hospitales, universidades, instituciones de investigación, que todavía acuden a consultar revistas de estas que comentaba anteriormente, que son fondos antiguos y que no están aún digitalizadas, pero que existen solamente en algunas de nuestras bibliotecas en este país. A partir de 1929 se integraron varios centros de investigación a la UNAM. Estos habían dependido anteriormente de oficinas gubernamentales como el Ministerio de Fomento, pero durante la Revolución quedaron desprotegidos y se incorporaron a nuestra institución. Entre ellos, por ejemplo, el actual Instituto de Geología, el Instituto de Biología y el de Astronomía, que hay que decirlo, hacen las veces de Servicio Geológico Nacional o de Observatorio Astronómico Nacional.
Ellos ya albergaban acervos muy importantes de revistas y esta fue la época en que el rector era José Vasconcelos. Para nuestros colegas que vienen de fuera hay que decir que José Vasconcelos impulsó muchísimo el desarrollo de las bibliotecas en ese tiempo, sobre todo las públicas, y también el fomento a la lectura y el combate al analfabetismo. También en las décadas siguientes, sobre todo en los años 30 y 40, se crearon nuevos institutos como el de física, el de matemáticas, el de química, el de investigaciones sociales, etcétera. Y esto enriqueció mucho a la UNAM nuevamente, pero también fue motivo de incrementar el número de suscripciones que ya se tenían. Como no existía esta ciudad universitaria en donde estamos ahora, cada escuela, cada facultad y cada instituto se ubicaba en distintos sitios de la ciudad. Las colecciones estaban dispersas y tampoco había un catálogo centralizado y un trámite de suscripción centralizada. Esta suscripción centralizada se empezó a realizar en la década de los años 70 y estuvo a cargo del entonces Centro de Información Científica y Humanística. Esta fue una tarea ardua porque evidentemente no era sencillo después de tantos años concentrar la suscripción. En 1975 ya tenían 3.735 suscripciones centralizadas y en 1980 la cifra llegó a 8.574. A partir de ahí se detectaron, obviamente, títulos que no estaban en una sola biblioteca, sino en varias. La repetición de títulos ha sido una de las razones por las que la transición a solo electrónico se ha demorado. Ya se habló en ponencias anteriores que en México y en general en América Latina vamos un tanto atrasados de los avances que hay en el primer mundo. Y en esto de la migración hay un ejemplo. Pero bueno, entendemos que estas suscripciones con 2 o más copias era necesaria cuando esa dispersión de las escuelas, facultades e institutos se tenía como la marcamos. Al lograr la centralización, se detectó el monto de estas duplicidades y, por ejemplo, en 1980 era de 54.8 títulos únicos contra un 45.2 de duplicidad, era bastante alto. Ya en 1990 la cifra había disminuido a un 21.8%. Por otro lado, tenemos el problema de las crisis económicas y su repercusión en el presupuesto de la UNAM. Desde finales de la década de los 70 ha habido múltiples devaluaciones de la moneda que han dado lugar a severos problemas en relación al pago de las suscripciones. 1986 fue uno de esos años críticos y la renovación de una parte importante de las colecciones estuvo en riesgo y fue necesario recurrir a decisiones extremas. Aquí tenemos el Estadio Olímpico de la UNAM. ¿Qué tiene que ver? Bueno, que estaba el Campeonato Mundial de Fútbol Soccer en ese tiempo y la renta del Estadio Olímpico de la UNAM permitió completar el pago para la renovación de las revistas científicas y técnicas. En la primera mitad de la década de los años 90 se fortaleció considerablemente el sistema bibliotecario de la UNAM al contar con nuevos edificios, mobiliario, incremento en el presupuesto, tanto el destinado a la adquisición de libros como a la renovación de suscripciones, de revistas y de bases de datos que en ese tiempo todavía teníamos en disco compacto. Este fue el periodo en el que nuestro rector era el doctor Sarucán, que ayer estuvo aquí con nosotros. Ustedes pudieron constatar el enorme interés que él tiene en las bibliotecas. Le debemos un homenaje porque en realidad contamos con edificios excelentes y con mejorías que son sustanciales. Fue en esas fechas justamente cuando se aprobó el reglamento al que ya hice mención anteriormente y que han permitido que esta dinámica,
entre la vida académica y la de las bibliotecas sea muy constante y muy importante y regule el desarrollo de las colecciones. Bueno, el mayor número de suscripciones que ha tenido la UNAM fue en el año 94, pero si recordamos hubo un problema económico muy fuerte que se conoce como el error de diciembre de 94, que dio lugar a que a partir de 95 empezaran a bajar el monto de suscripciones en la UNAM. También hay que decir que empezaron a bajar títulos tanto únicos como duplicados en años posteriores y que lo que vemos para 2010 no es que se hayan quitado títulos o contenidos a las áreas académicas, lo que pasa es que algunos de esos títulos ya estaban solo en formato electrónico. Aquí lo vemos en esta gráfica, hay bastante menos títulos impresos para 2010, pero ya habían migrado. Sin embargo, todavía la proporción estaba bastante desigual. Por otra parte, hay que mencionar que las suscripciones se reciben a través de un procedimiento administrativo que consiste en todo un conjunto de pasos que regula un comité que se llama Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que se creó en 2002. En este comité participan áreas como la Contraloría, el Patrimonio Universitario, la Proveeduría, la Oficina de Estudios de Legislación Universitaria y la Dirección General de Bibliotecas, pero también se han incorporado en algunas reuniones representantes de los académicos del área científica y humanística. Para esto participan diversos proveedores. El año pasado, por ejemplo, entregaron más de 100,000 fascículos y desde 2008 se realiza una licitación pública internacional, luego se firma un contrato que revisan estas áreas que mencioné y los proveedores entregan fianzas. Aún así, tenemos algunas dificultades con la suscripción impresa. La distribución de los títulos es lenta, llegan fascículos equivocados y en ocasiones es difícil cambiarlos, hay que regresarlos y esperar que llegue el que sí debía haber llegado. La conciliación de las entregas es muy laboriosa. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen que seguramente si está por aquí nuestra jefa de reclamaciones se verá identificada, porque son bastantes. Sobre todo es muy laborioso el tener centralizado todo este mundo de información y poder decir qué llegó, qué no llegó, qué se reclamó, cuándo, etcétera. Al final las entregas no son del todo completas, dejan algunos huecos en las colecciones y la incorporación de nuevos títulos electrónicos que siguen asociados al formato impreso suele ser un tanto lenta y en ocasiones no es atendida por los editores. Hemos visto que es mucho más complejo añadir títulos electrónicos nuevos cuando van ligados al formato en papel que cuando son títulos electrónicos que se están suscribiendo solo como electrónicos. Entre 2003 y 2009 se realizaron diversas acciones tendientes a reducir el número de títulos impresos repetidos. Se dio énfasis a la sustitución de títulos de editores que ya tenían estabilidad en sus accesos electrónicos, porque obviamente hemos tenido una serie de problemas con algunos editores, sobre todo pequeños, ¿no? con algunas pequeñas sociedades científicas que no siempre nos dan una respuesta rápida a la activación. Y también por este procedimiento que seguimos de licitación pública, año con año cambian los proveedores que entregan las revistas impresas y en ocasiones el editor tarda mucho en recibir la información del cambio o en registrarla, porque hemos constatado que algunos editores tienen oficinas que no funcionan de una manera muy ágil. De tal forma que hicimos todo este esfuerzo de que las bibliotecas tuvieran la posibilidad de
elegir a una de ellas como depositaria de un título único, que en el caso de la DGB propusimos que fueran las que tenían colecciones más completas, mejores posibilidades de dar servicio de reproducción de documentos, etcétera, pero el resultado fue el siguiente: todas las entidades participantes aceptaron custodiar títulos únicos, sin embargo muy pocas aceptaron cancelar sus duplicados. Se da este fenómeno, creo yo, por todo lo que hemos explicado, por esta gran tradición que hay en la que pues tanto el coordinador de las bibliotecas como los académicos de las entidades ven que llegan usuarios del interior de la República a consultar los impresos y que los requieren y que no hay suficiente equipo de computación para que consulten aquí en Internet, y muchos de los títulos no están digitales todavía, y si lo están son suscritos con un editor que no permite que se distribuyan fuera de Red UNAM, como en todo el mundo. De tal forma que después de algunos años de seguir esta política que no dio los resultados que se esperaban, en 2010 se inició el proceso de migración a suscripciones solo electrónicas. ¿Cuáles fueron los argumentos para decidir la migración? Primero que nada, que las revistas incrementan año con año sus precios. Ya sabemos que tanto en papel como en formato digital. Sin embargo, tener ambos formatos siempre es lo más costoso. Algunos editores además han modificado el modelo de precio que tenían, mostrando un incremento mayor en la publicación impresa. ¿Esto cómo ha sucedido? En el caso de la UNAM hemos migrado a un formato electrónico como primera instancia y dejando como opcional el impreso, pero en el caso de 2 o 3 editores ya nos encontramos con que pagábamos el monto del electrónico y si queríamos continuar con la renovación impresa, esta tenía un costo en un principio de un 10%, pero luego incrementó a un 15%, y de esta forma es que se va complicando y el presupuesto no es suficiente para mantener ambos formatos. Por otra parte, los usuarios de la UNAM, lo sabemos, utilizan cada día menos las revistas impresas. Por eso quizá en el área de reclamaciones a veces se carga mucho el trabajo, porque es cuando ya se empiezan a hacer estas conciliaciones, cuando aparecen los faltantes, no como antes que semana con semana o día con día llegaban los usuarios a la biblioteca y decían, ¿dónde está el fascículo nuevo? ¿Por qué no ha llegado? Ahora no se dan cuenta porque lo que están utilizando es la revista electrónica. Y por otro lado tenemos que las descargas de artículos en texto completo aumentan cada año en la UNAM y que todos los usuarios en nuestra casa de estudios pueden utilizar el acceso remoto. Vamos a ver cómo se han movido estas descargas de artículos de revistas. Podemos comentar que son casi un incremento de 400,000 artículos más año por año. Si lo vemos en la gráfica, teníamos poquito más de 3 millones de descargas en el 2008, 3,5 millones casi en 2009 y estamos cerca de los 4 millones en 2010. Consideramos como decisiones necesarias este proceso de migración y asumir los retos que trae. A pesar de que en la UNAM algunos grupos académicos, entre ellos hay grupos de bibliotecarios académicos, desean mantener la suscripción impresa hasta que ésta deje de existir. Esta posición se ha analizado en la Dirección General de Bibliotecas y en el Comité de Adquisiciones ya mencionado, a la luz de la situación real relativa al uso, los costos, el presupuesto y la necesidad de suscribir nuevos títulos, entre otros aspectos. Por lo tanto, la migración es una opción apoyada por este grupo de la Dirección General de Bibliotecas de nuestro comité y también por importantes sectores de la comunidad que aprecian las ventajas y que están insertos ya en este primer mundo de la tecnología que en las bibliotecas nuestras aún no se refleja del todo. Todo esto que presentó nuestro colega de OCLC, bueno, es algo en lo que tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? Todavía en México.
Por otra parte, hay algunos beneficios importantes de esta migración. Hay más posibilidades de incorporar nuevos títulos, la gestión de las suscripciones se facilita, se propicia también la incorporación al Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, que actualmente coordina nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este consorcio es nuevo, en realidad está empezando a funcionar, en breve estará saliendo mucha información sobre lo que ha logrado, sobre los planes que tiene para el año que entra y a futuro. Y desde luego, cuando tenemos suscripciones impresas y electrónicas, es mucho más difícil coordinar esas incorporaciones a los consorcios, porque tenemos que tener una licencia específica para la universidad y otra más para nuestra participación en este. Perdón. Bueno, también hay otros beneficios, como que se terminan los problemas de los huecos en las colecciones, disminuye el tiempo y esfuerzo dedicado a las reclamaciones, se reduce el problema de espacios físicos y el mantenimiento de esos espacios, además de la pérdida o mutilación de fascículos. Pero tenemos un reto muy importante o varios. El primero es el asegurar que permanezca esta información. Si la tenemos, alguna de ella desde siglo XVII, XVIII, ¿cómo vamos a pensar que dentro de 20 o 50 años ya lo que estamos suscribiendo ahorita no esté? Eso sería gravísimo. Entonces estamos hablando de que el principal reto en este momento para esta área de la DGB es la preservación digital. Estamos trabajando para ello en un proyecto en la iniciativa LOCS, que muchos de ustedes conocen, tiene su sede en Stanford, es una en la Universidad de Stanford, y es una iniciativa internacional que ofrece a las bibliotecas herramientas de conservación interesantes. Estamos empezando, este año iniciamos el trabajo. Hemos visto que gran parte de nuestras suscripciones podrían quedar resguardadas ahí, a pesar de que tenemos licencias firmadas con los editores en donde se asegura el acceso perpetuo, pero nosotros creemos que las colecciones de la UNAM son muy valiosas y hay que cuidarlas hasta lo más que sea posible. Hay otras alternativas de preservación que también hemos estudiado, como el proyecto Pórtico, y hay algunas más. Este es uno de los puntos que tendremos que seguir trabajando muy activamente, pero aquí vemos cómo se va a mover por fin una proporción ya distinta. De hecho, en este año ya bajó el monto que tradicionalmente se invertía en lo electrónico y en lo impreso. Si hubo una pequeña disminución en 2009, no fue porque se compraran menos impresas, más bien fue porque se compraron más electrónicas, porque grupos de académicos aportaron recursos extra para comprar los archivos históricos de IOP y también del siglo de la ciencia. Entonces realmente se empezó a mover esta proporción en 2011 y estimamos en 2012 un cambio ya mucho más considerable. Aquí se ve esa proporción. También creemos que otro reto muy importante es mantenernos actualizados en cuanto a la discusión que haya a nivel, sobre todo de bibliotecarios del primer mundo, en cuanto a qué pasará con las iniciativas de acceso abierto. No he hablado para nada de nuestro desarrollo de colecciones de revistas latinoamericanas porque implicaría otra ponencia, pero la UNAM trabaja con el proyecto Cielo, desarrolla Cielo México, y estamos completamente de acuerdo en fomentar el acceso abierto a la información. Tenemos todavía un cierto rezago en la creación de repositorios y nos preocupa esta discusión sobre si desaparecerá o no el modelo de suscripción, que en listas de interés se menciona, porque tenemos que estar preparados. Este sería entonces nuestro otro reto importante. Tenemos que promover el estudio de las propuestas que pueden ser viables en nuestro entorno y aplicarlas en la medida de lo posible. Bueno, este es un resumen de todo lo que he dicho y creo que ya no hay mucho tiempo, no tiene mucho caso repetir. Aquí termino. Bueno, al haber escuchado las tres ponencias,
Por nuestra parte, consideramos que los colegas han cumplido ampliamente con el objetivo planteado para la mesa, porque precisamente al compartir los criterios institucionales para el diseño, la planeación y la construcción de acervos y colecciones de sus bibliotecas, nos permiten formular este marco conceptual al que yo me refería y tal vez establecer generalizaciones o conclusiones de lo que podría ser este tema en la biblioteca del futuro. Pero tenemos oportunidad para unas 3 preguntas que ustedes, colegas, pudieran tener. Ya van 2 aquí, con gusto, 3. Muy bien. Nuestro amigo de Barcelona. Sí. Bueno, gracias. Muy buena exposición. Bueno, todas me han gustado, pero ya que es la última, la de Margarita, y a ella le quería hacer una pregunta. Yo, como editor de esta revista, que cada número pues pesa casi 1 kilo, pues tengo un problema con el correo y se pierden muchos números y cada número cuesta 15 euros para enviarlo por correo aéreo. Entonces es un drama para una editorial pequeña como la nuestra, que no tiene ninguna subvención de ningún tipo. Y nosotros tenemos la versión solo online, es decir, que la gente no está obligada a seguir con la impresa, pero en el mundo bibliotecario no quieren pasar a solo online. Es curioso. Pues sí, tú lo has dicho, ¿no? Un poco que los bibliotecarios no querían el paso. Margarita, ¿algún comentario? Muy bien. El colega. Perdóneme. No, al contrario. Gracias. Sí, pero hay una emergencia al parecer, Oscar, ahí en alguno de ellos. Hi. ¿Funciona ese? Sí. Gracias. Por favor. It's a great honor to be here, as not only from a LexisNexis point of view, but also from a personal point of view, to understand and also feel the challenges that you guys deal with on all your planning. Actually, I have a couple of questions. One for Chip. If you can share... he's not here anymore? Okay. Then this is for Pascal. Since you are from the Bibliothèque Nationale de France, and you, if I understand correctly, you have walk-in users, right? Walk-in users? Walk-in users. So that means with different sort of research areas. Yes, of course, yes. Can you share with us or with me on how you sort of pick collections to subscribe to, given the fact that your users can be from different disciplines? I couldn't understand the second part of your question. We have, of course, what you call this kind of users. Yes, we have. But your question was? My question was how you, let's say, select the online resources you subscribe from the publishers. Oh, okay. That's a very accurate and interesting question. We are in a sort of contradiction, in fact. And I don't know if you will share with me this point of view. On the one hand, we would like, as many speakers has recommended, to follow as much as possible the demands of users. But on the other hand, we have to deal with the globality, with the work it gives to the staff to do this way, considering also all the other missions of the National Library. And we have to find economic models. You have to find them, but we have to find them also to save money and to keep a certain level of collection development. So on the one hand, what we should do would be to be more selective, to ask ourselves the question on every title, every book we would like to buy, and on the other hand, we do the contrary. Okay? So
I would be very pleased to hear other participants on this contradiction, and that's the way we live it. And my last question probably is for Dr. Porfirio is, can you share with us your thoughts and views regarding open access, paid access, and how you see it in the future, how you see this battle, if you want to say so? Seguro. Yo preferiría que preguntaran a los ponentes, pero con gusto contestaré. Me parece que este es uno de los principales retos que las bibliotecas universitarias enfrentamos, por lo que consideramos el derecho de acceso a la información. Estamos restringidos básicamente por las cuestiones legales que los propios proveedores establecen, pero creo que apoyamos decididamente el acceso abierto cuando nuestras colecciones están disponibles a través de la red. En el caso de nuestra institución, a una pregunta específica, y perdonen colegas que no tengan los datos exactos, pero en este momento uno de nuestros programas que llamamos Colección Digital tiene disponibles alrededor de 20,000 registros de libros raros y antiguos, de cerca de 1,5 millones de libros de nuestra institución, pero también los libros publicados por nuestra universidad. Participamos asimismo en Google Books, pero solamente con los libros, de nuevo lo menciono, editados por nuestra institución. Yo creo que será uno de los asuntos a considerar en el corto plazo, porque las universidades, sobre todo las públicas, como aquella en la que yo trabajo, estando comprometidos con la sociedad de la que formamos parte y creyendo firmemente en este derecho de acceso a la información por parte de todos los estratos sociales, deberemos hacerlo de manera sistemática. En el caso de nuestra institución, las inversiones que se han hecho han sido millonarias y con recursos propios, porque programas como este no son todavía financiados por los organismos oficiales, llámese Secretaría de Educación Pública, CONACYT, etc. Y esto es una evidencia, y permítanme que lo diga con legítimo orgullo, del compromiso que una institución como la nuestra tiene en fortalecer el acceso abierto a colecciones que representan una parte de la cultura del mundo. Una pregunta para nuestros ponentes, por favor. Ay, perdón, sí, Helen. Sí. Gracias, Oscar. Mi pregunta va en dirección de la evaluación de colecciones. Primero, para poder adquirirlas y, si no se hizo previamente, cómo se coordina el descarte, si es que existe el descarte, o reubicación de materiales. Porque puede ser un material de alta calidad para una biblioteca, pero no se usa y son materiales inertes, como decía la doctora Nixon, pero pueden ser útiles en otro lado. ¿Cómo manejan, si es que existe la evaluación de colecciones para la calidad? ¿Adquirirlas o descartar, si no cumplen con la calidad? Gracias, Helen. Let me try to answer this. We do have a large storage unit at Purdue, and we put in storage materials that are low use. So we are using not only how many uses it's had in its lifetime or since we've been collecting that, but also when it was last used. So that's one of the primary reasons. Of course, our storage unit is getting filled up too. So now we have begun a project, it's about a year or two old now, where we are looking at the number of research libraries in the Midwest or close to us that have that same book. And so this would be material that's very low use, it hasn't been used, and we find that there are 5 libraries nearby us who could supply it through interlibrary loan if we needed it. Then we are
discarding that book. So, that's been a major project that we've been working on. Now, we, of course, have also moved to even further storage unit all the JSTOR titles, all the Elsevier titles, and we have them kind of held. Our users don't know we have them. In other words, we've taken them out of the catalog, so they're not visible in the catalog. So we're expecting you to use the electronic if you're a user, but we haven't discarded those items, and we're sort of got them on hold, waiting to see if there will be a statewide and Indiana archive, and we might need to contribute items to that. But they will probably, the majority of them will probably be discarded, because when we get to that stage, we'll find out that Indiana University already has them and our copy isn't needed. But so I would say, in terms of assessing what we need to keep, how unique is it? If it's not unique, it's owned by University of Illinois, University of Chicago, Ohio State, University of Michigan, then we're going ahead and discarding those materials. So does that give, user use and uniqueness. ¿Alguna otra pregunta? Bien, antes, permíteme un momento. Margarita quiere hacer un comentario al respecto. Gracias, Margarita. Sí, yo quisiera también comentar cómo hacemos con descarte de revista electrónica. En realidad hay dos grupos de revistas electrónicas, las que suscribimos directamente con el editor y las que obtenemos a través de sistemas agregadores como Ovid o EBSCOhost o ProQuest. Entonces, se han dado más bien en el segundo grupo y lo hacemos a través de estudios de costo-beneficio, porque vemos que algunas bases de datos ya no son tan utilizadas y además comparamos los contenidos de estas bases de datos utilizando este sistema que diseñó la Universidad Simon Fraser, donde corremos las listas de contenido de una base de un sistema con otro y ahí vemos si además hay algunos títulos que ya tenemos por empalme, ¿no? Así que hemos hecho varias cancelaciones. Gracias, Margarita. Anders, por favor. Una pregunta para Judith en inglés. Thank you, Anders. Judith, in your presentation, you described how the largest share of the books on demand titles that you purchased came from the humanities department. And I think you said that Purdue was a more science-oriented campus. I'm wondering if you can speculate on the whys and wherefores of that high proportion. Is it because the collections at the library are more heavily emphasize science and technology, or is it just something cultural in the humanities departments, or some other reason? We were very surprised when we did a 2-year study that it was primarily liberal arts, not just humanities and social science books that were being borrowed, or users from those departments were the users that were borrowing them. Pretty synonymous. And so we really looked closely at it in the 10-year study. And here's what we found. First of all, people are not reading or not asking for books on interlibrary loan closely to their department. They are asking for books outside their department, and they are asking primarily for social science books. So engineers want to read about management and business books, and scientists want to read books in the social sciences also. So we did that kind of a study, and that's reported in the article. So that was one of the things we found. Now, I had speculated that the reason why we were seeing this heavy use of liberal arts books and low use of sci-tech books in just what you said, that our collections favor science and technology and do not favor the liberal arts. That's not something I can prove, and my colleagues have told me repeatedly there's no way I can prove this theory. But I still think it may be a valid theory that at Purdue,
we are buying heavily in the science technology book fields. And so when the user goes to the shelf, they find the book that they want on the shelf or in the online catalog. When the liberal arts person or someone wanting a liberal arts book goes to the shelf, we're buying a smaller percentage of those books, so the chance of the book you wanting being on the shelf is less. So what do? You ask for it on interlibrary loan, and then we buy it. So I think that that's true, but I can't prove that. However, Texas A&M saw the same pattern. There's a report in our issue on Texas A&M, and they are a sci-tech university also. They saw the same pattern, and their response was, well, that's what we expected. We saw the same pattern, and we said, we didn't expect this. Why is this happening? I don't know why they expected it. They didn't answer that question. But it does seem to be not just Purdue. It seems to be quite universal that people are reading books in the liberal arts and maybe not reading as many books in the sciences. Thank you, Judith. Bien, tratando... Short question. Gary, I'm sorry. Una breve pregunta. Helen, excuse me, Judith, what about the question of the amount of information in the sciences, mathematics, that's published serially rather than in books? My guess would be that much more information in the sciences, etc., is published in serial format rather than in book format, and that that has something to do with the parameters. Yes, we know that the sciences are very periodical or very journal dependent, and that's where their research is published. So that's certainly something that's certainly true. However, the great gap that we saw in the difference is, I don't think can really be explained simply by that. I mean, that was the first answer that everybody said. Well, of course, we know they're journal dependent. We know that they read journals, and that's true, but not such a gap as we see. So, yeah, I do think that that's a force at hand, so certainly that needs to be considered. Social science people are pretty journal dependent, too, when we look at the usage. I think liberal arts are a little bit, I think humanities are a little more book-oriented, but, we see this pattern very strongly in a lot of the social sciences also. Gracias. Quiero pedirles, por favor, que nos concedan 5 minutos para escuchar la pregunta de Abel. Permíteme tantito, 5 minutos, colegas, y terminamos la mesa. It is not a question, it's a study we did with 230 Brazilian journals, looking what they cite during 3 years. And the relationship is exactly what you said. 85% of citation in biomedical, biological are to journals, and 15 to books. And when you go to humanities in general, the trend is the contrary. Okay, so what you're saying is in your study that in the science and the medical fields, they are relying 85% on the journal literature and only 15% on the book literature. So yeah, that is an interesting parallel. Bien, tratando de formular algunas conclusiones después de escuchar la participación de nuestros ponentes, pudiéramos decir tal vez que los criterios que deben prevalecer para el diseño, la planeación y la construcción de acervos y colecciones en la biblioteca del futuro son muy diversos. Tienen que ver con identificar y satisfacer las necesidades de los usuarios. Tienen que ver, por supuesto, con la disponibilidad económica. Tienen que ver con las características físicas de la biblioteca y, como Pascal lo mencionó, también con la preparación del personal involucrado en la prestación de los servicios de información después de que se integran estos acervos. En todo caso, como hemos escuchado desde el día de ayer y hoy nuevamente en la conferencia de Chip, el futuro pudiéramos imaginarlo, pero no sabremos cómo se presentará hasta no estar en él. En todo caso,
que tengamos vida ustedes y nosotros para presenciar esos nuevos retos y tratar de atenderlos adecuadamente. Que tengan muy buenas tardes.